En Canarias tenemos una amplia tradición de humorismo gráfico. Encontramos ejemplos de muchas generaciones de viñetistas que a través de sus dibujos y textos nos acercan la actualidad con otra mirada. Hoy se siguen sumando nombres a esa lista que dan nuevos giros tanto al trazo como a los puntos de vista de nuestra realidad. Uno de los ejemplos más actuales es la tía Almos, el personaje con el que cuenta todo lo que piensa Carolina Bonino. Carolina Bonino, bienvenida a Canarias Escultura. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Eres viñetista, ilustradora, humorista gráfica. ¿Todo esto, hay alguna cosa con la que te veas más identificada? Al final, como dice Morgan, dibujo machangos, ¿no? Pero sí, humorista gráfica, que es donde es la faceta en la que paso más tiempo, donde invierto más horas de dibujo, es ahí, en la de humorista gráfica. ¿Hay algún denominador común entre estas tres profesiones, que es la de dibujar? ¿Desde cuándo dibujas? ¿Ha sido siempre una constante en tu vida? Sí, ha sido de siempre. De hecho, si tuviera que decirte cuál es tu primer recuerdo o una cosa así, pues la verdad es que no tengo, porque al final te das cuenta más que ha sido una consecuencia de algo que has ido haciendo, de pequeños hábitos que has tenido de siempre, de los cuales no eras consciente, ¿no? Porque a lo mejor no les dabas el protagonismo, el lugar, porque estabas en otras cosas, y de repente dices, pero si me pasó la vida dibujando, si es que no paro de hacerlo, y hasta que decides ya ir por ese camino, vamos, no te vas dando cuenta hasta que te das cuenta que realmente es lo único que haces. Porque tú estudiaste Derecho y modelismo de indumentaria. Sí. ¿En qué momento cambias tu rumbo laboral para irte hacia el dibujo? Pues quizás después de la escuela de arte, que teníamos muchísimas horas de dibujo natural, aunque después me dediqué a la moda un corto periodo, es verdad que en estas horas de dibujo yo me di cuenta que lo que me gustaba más que la moda era dibujar. A mí yo lo que quería era dibujar. Y como siempre he tenido ese puntito de la puntillita del comentario, dije, pues lo voy a mezclar. Y al final pues nació un proyecto de viñetas. Un proyecto en viñeta que es la tía Almos, sí. Sí. Que además une no solamente tu pasión por el dibujo, sino también tus inquietudes, porque mezcla texto y dibujo. ¿Cómo nace este personaje en redes sociales, sobre todo, ¿no? Sí, pues nace sin querer, como aunque suene a topicazo, pero claro, yo lo hice porque me recomendaban un poco aunar mis dibujos, porque al final le pasa, yo creo que a todos los creativos, te dedicas a lo que te dedicas, que vas acumulando material, en mi caso dibujos, y o los regalas, o los tiras, o los tienes amontonados, o no le das ese valor porque es algo que produces muchísimo. Entonces empecé a ordenarlos. De hecho, al principio era un poco un cajón desastre, había viñetas en italiano, había viñetas y yo era simplemente un punto de expresión mío, no tenía ni un carácter principal, ni un personaje principal, ni siquiera un público. Con el tiempo sí es verdad que fui empezando a repetir el mismo modelo de personaje protagonista, que como es la tía Almos, hasta que llegó a ser la tía Almos, ya que, por ejemplo, ahora tiene otro cuerpo. Empezó muy delgadita. Sí, ha ido cambiando mucho, ¿verdad? Ha ido cambiando mucho, sí. Ahora se ha cogido unos kilos y está estupenda. Pero bueno, también es influencia, nace como influencia de otros personajes que he ido consumiendo desde pequeña. ¿Porque tú empiezas a dibujar directamente viñetas o cómo llegas a la viñeta? A la viñeta llego de casualidad, experimentando en este cajón desastre que era mi Instagram al principio. Pues me di cuenta que a veces me quedaba coja solo con la ilustración.
desde mi punto de vista lo que yo quería comunicar y empecé a añadir pues pequeñas frases. Después ya vinieron los bocadillos, después me di cuenta que funcionaba muy bien y me enganché porque también había un feedback muy positivo y me di cuenta que era muy cómodo para mí porque es un trazo muy rápido, no es un dibujo perfeccionista para nada, es un dibujo que si se me ocurre la idea pues lo puedo hacer en 5 minutos y al final lo que acaba teniendo más peso de ese binomio texto-imagen es más el texto que la imagen, aunque la imagen también resulta como... tiene ese punch visual, ¿no? Pero lo que realmente invierto tiempo es en el texto, en la idea. En el concepto que Claro. quieres transmitir, ¿no? Entre las Sí. dos cosas. ¿Cómo definirías la personalidad de la tía Almos? Un poco... bueno, es una tía... Hay una viñeta que lo define bien, que le dice... defíneme tu personalidad. Y ella le dice, bueno, soy bastante positiva para lo puta mierda que está todo. Sí, que eso ya más o menos. Esa sería un poco la definición. Ese sería de un su poco el personalidad. punto de inflexión de su carácter, sí. ¿Y qué tiene que ver contigo? Pues tiene mucho que ver, porque no hay nada de lo que diga ella que no piense yo. Directa, incisiva, punzante y mordaz. Así es la tía Almos. Carolina Bonino tomó la inspiración para el personaje de la modelo estadounidense de los años 50, Betty Page, reconocido icono pin-up y cuya estética marcaría tendencia con su pelo oscuro y flequillo, estilo que a su vez inspiró a Clara de Noche del dibujante Jordi Burnett para la serie de cómics de los guionistas Carlos Trillo y Eduardo Maicas que se publicaba en la revista El Jueves. Algo de ellas lleva la originaria tía Almos, aunque con el tiempo ha cambiado mucho. Bonino la despoja de la cosificación y la sexualización y la convierte en una mujer distinta que rompe con estereotipos y reivindica la justicia social. Es feminista comprometida con el medio ambiente, con los animales y con toda causa que vulnere los derechos. Fue en 2018 cuando comenzó con este formato texto e imagen para expresarse y empezó a publicar sus trabajos en Instagram. Poco a poco su protagonista acaparó gran éxito. Su trazo es rápido, no se detiene en florituras porque la que habla es una mujer segura y crítica que no necesita de artificios. Bajo el paraguas de esta gran mujer, Bonino ha publicado 2 libros de viñetas, Fin de la primera parte y Cómo está el patio, que alude a la clásica frase que solían decir los actores de teatro antes de comenzar la función y que hoy en día se usa para parodiar la realidad cotidiana. Porque es eso, el humor y la sátira, lo que realmente caracteriza a la tía Almos, que nos hace reflexionar a la vez que nos saca una sonrisa. Para ti la viñeta es una forma de expresión y de activismo de lo que piensas, Sí, claro. de lo que defiendes. Sí, de hecho hemos tenido bueno, algunos talleres a los que he titulado Artivismo porque mediante la creación, mediante hacer el arte, estás haciendo un reclamo social y estás construyendo una crítica, ¿no? Estás señalando algo que quieres cambiar y eso es arte y crítica social, pues esos dos conceptos los mezcla muy bien y al final es lo que haces activismo, es activismo artístico. ¿Y qué te interesa a ti y a tu personaje, por tanto? Pues va cambiando según voy cambiando yo también, ¿no? A lo largo del desarrollo de este proyecto, al principio pues es verdad que trataba cuestiones más emocionales, igual por eso también funcionó bien, porque la gente se identificaba, ¿no? Porque con el desamor se identifica todo el mundo, pero después se fue politizando más, se ha convertido sobre todo en un punto de crítica social, entonces la política pasa por ahí sí o sí. También participas mucho con otros proyectos que tienen Sí. también fines solidarios Sí. o de concienciación sobre temas de salud mental o de otro tipo. ¿En qué proyectos estás ahora mismo? Pues estoy ahora mismo, te puedo decir en los que he estado más. Ahora mismo estoy colaborando con una protectora, que es la protectora Héroes, Refugio Héroes, que se trata de pues una protectora de animales que intentan pues promocionar la adopción responsable y luchar contra la vulnerabilidad de estos animales, la explotación animal y trato de hacerles en la medida que podemos pues ilustraciones para favorecer ese objetivo que bastante falta hace. Y en otros que he estado, pues hemos estado junto a Morgan, que es compañero de la Asociación de Caricaturistas y Humoristas Gráficos, eso no fue el BAIFO, en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, en grupos de mujeres, hemos hecho la viñeta terapia,
Hemos trabajado muchísimo también en educación, con un background muy social en cuanto a la narrativa contra el racismo o contra los bulos, la desinformación. Porque participas con estas asociaciones, por un lado concienciando a través de tus viñetas y por otras también dando talleres que pueden servir, ¿no?, a esas personas, entiendo que es así. Sí, al final un poco pues converge todo y mi profesión también, aparte de dibujar, pues yo me he especializado un poco en el sector de educación. Entonces, con chicos de bachillerato y eso, que me encanta porque están hambrientos por aprender y tienen un montón de cosas que decir. Pues no, de verdad no es una frase hecha. Tú le das la oportunidad a un joven de decir algo y te puede sorprender mucho. De hecho, tuvimos un proyecto el año pasado que se llamaba Érase otra vez, porque ya había sido una vez con otro proyecto, pero bueno, en esta ocasión el objetivo era que los chicos fueran capaces de desarrollar su propio fanzine de viñetas elaboradas por ellos, con un acabado profesional en cuanto a los elementos de la viñeta técnicamente, y después ya con el texto que habían trabajado con nosotros, pero especialmente con educadoras que iban a hablar un poco de lo que te estaba comentando, ¿no?, de toda esta nueva narrativa en torno al racismo. Y cuando ves el final, el resultado acabado, han sido ellos, los artistas, han sido capaces de hacer pues lo que hacemos los profesionales todo el día, de enfrentarte a ese lienzo en blanco y llenarlo. Pero las redes sociales, por ejemplo, te han ayudado a hacerte el nombre que te ha dado la oportunidad, pues, de dedicarte a dar talleres, a educación, sí, a sacar 2 libros, como tienes también. Bueno, claro, inevitablemente un poco sí, pero incluso más que las redes sociales, a mí lo que yo considero que fue con mi primer hito artístico, uno de los logros de los que estoy más orgullosa, es pertenecer a Se nos fue el Baifo, que es la asociación, como te decía, de caricaturistas y humoristas gráficos, y todo fue antes de internet, fue a raíz de... Yo me dedicaba a hacer mucha exposición por sitios muy aleatorios, peluquerías, bares, o sea, ¿no? De hecho, bastantes alejados de lo artístico, era bueno... Lo voy a poner donde me dejen. Y estando en un bar de terror, Chano Grimón me comentó: oye, deberías escribir a Néstor Damaso del Pino, que es el presidente de esta asociación, igual te gusta lo que hace. Y yo, bueno, no, sí. Pues lo hice y lo contacté y les encanté, y tuve el tremendo honor de ser la primera mujer en ingresar en esa asociación, lo cual, pues, te digo, es de mis mayores hitos profesionales. Te iba a preguntar por esto, Se nos fue el Baifo a los humoristas gráficos y viñetistas de Canarias. Sí. Hasta que entraste tú eran solo hombres con nombres muy importantes, como los sí, de Morgan o Padilla, ¿no?, muy conocidos. Sí. ¿Cómo fue entrar en esa asociación? Ya nos contabas un poco, ya hay más mujeres, sí, y además, sí, ¿qué objetivos tienen? ¿Por qué luchan desde aquí? Bueno, la labor de la asociación es un poco recuperar el legado, todo el caudal artístico que hay en Canarias, que es muchísimo y que se escapa a la superficie que podemos conocer todos, ¿no? Hay mucho más allá, pero bueno, hablamos de personas nombres como Millares, como Paco Martínez, Harry Beuster, Juan Galarza, que nos dejó hace poco, y no solo recuperar esa deuda moral que tenemos con esos movimientos de vanguardia que empezaron en los años 50, o ese primer amago de asociación que hicieron ellos, sino no solo continuar con esa labor de los padres artísticos, sino fomentar el talento presente, ¿no? Porque nosotros como asociación pensamos que hay que darle vida y hay que darle valor en la actualidad, no esperar a que una persona fallezca para hablar de su legado, su labor, su contribución artística, ¿no?, al panorama en Canarias. El objetivo de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, Se nos fue el Baifo, es precisamente el rescate de estos grandes artistas, muchos de ellos reconocidos fuera, y que las nuevas generaciones vean qué es lo que se ha hecho, ¿no?, en estos 150 años, ¿no? Caricaturas, viñetas, garabatos y monigotes. Esta exposición recoge una buena parte del arte creativo del dibujo aplicado a estas disciplinas en Canarias en los últimos 2 siglos. Tenemos a Manuel Reyes Brito, una de las obras es precisamente de su época, pues, es retratar a Benito Pérez Galdós de forma magistral. Pues está Raffaelli, está Beuster, está Galarza, Chofua.
Son ejemplos de algunos de los artistas presentes en esta muestra. En algunos casos, apenas unas líneas y figuras geométricas les bastaron para caricaturizar a sus personajes. Lo que es la personalidad la sacaban perfectamente con puro, sombrero de copa y su oronda barriga, ¿no? Ahí ya te estaban marcando quiénes tenían pues más dinero y quiénes menos, y es una forma también de representar a la sociedad de la época, ¿no? Esta muestra es uno de los grandes logros de la asociación. En sus salas, además del pasado, está presente la obra de nuevas creadoras y creadores cuyo trabajo ha alcanzado relevancia dentro y fuera de las islas. De forma individual lo tienen mucho más crudo, más complejo. Hay nombres nuevos que han aparecido gracias a la asociación. Y claro, la asociación está para eso, ¿no? para agasajarlos, orientarlos, como decíamos antes, y que, bueno, que cada uno coja su camino para desarrollar lo que realmente sabe hacer, es comunicar. A través del humor y la sátira, estas obras generan un impacto en la sociedad que invita a la reflexión y el debate. La capacidad de percibir los aspectos ridículos y absurdos de nuestra vida en sociedad y mostrarla a los demás de manera ingeniosa es la definición más acertada del humor actual. Está claro que tradición tenemos, ya nombrabas algunos de esos nombres importantes. ¿Cómo está el futuro y la actualidad en este sector? ¿En el humor gráfico? Sí. Bueno, yo diría que está en auge, precisamente porque, como lo que te comentaba, que consumimos mucho y muy visual y muy rápido, pues claro, el formato humor gráfico lo reúne todo en uno y es fácil. De hecho, cada vez hay más humoristas gráficos. Tú te metes en internet y hay, o sea, en Instagram, por ejemplo, que es como el formato estrella, ¿no? para este producto, y si consumes un poquito y te interesa, escarbas un poco, puedes ver que hay una cantidad de humoristas gráficos tremenda y que va en aumento, y que a lo mejor épocas como la pandemia ayudó un poco a uno verse solo consigo y empezar a sacar esa creatividad que igual no sacabas antes porque no le dabas ese espacio, que es lo que suele pasar con todas las profesiones creativas, ¿no? ¿Crees que el humor gráfico canario tiene un estilo propio? Claro, ahí el denominador común es la socarronería. Pero sin lugar a dudas, porque tú miras los trabajos de los compañeros de la asociación y miras los trabajos de otros humoristas gráficos, y la socarronería es lo que ha estado ahí siempre, ese puntito de... siempre está ahí. ¿Almos lo tiene? Yo creo que a veces lo pasa y todo, sí, sí. El humor lo hace todo más llevadero. Humor absurdo, crítico, lo puedes integrar en lo que sea, eso me gusta mucho. Cierto día me dio por crear una página de Facebook llamada El Lobo Mordaz y subí una viñeta y luego subí otra. Empezó a llegar la gente, poco a poco. Y yo recuerdo estar alucinando el momento en el que llegué a 1000, 2000 seguidores. Para mí era impensable, y lo cierto es que a día de hoy ya tengo más de 200.000 seguidores y todavía es algo que a mí me cuesta asumir. Es como un lado mío que todavía me impacta. Las viñetas son la forma perfecta de integrar dibujos y una idea. No puede ser algo muy explícito, sino también que sea algo sugerente. Eva Núñez ha conseguido conectar con un público amplio a través de una visión muy personal del mundo. Igual que Hilda en las nubes, Flavita Banana, Mercromina, Marta Piedra o Roger Petra, entre otros. Despertar la sonrisa y la reflexión a la vez parece ser la chispa que desata el éxito. Desde lugares muy distantes geográficamente y con los mínimos elementos, captan la atención de masas. Se ponen sobre la mesa temas de mucha importancia, como puede ser pues eso, el feminismo, la política. Y al estar los artistas más concienciados, pues claro, todo eso se ve reflejado a la hora de la piñeta. Y también es una forma de protesta muy buena. Los artistas están usando su arte para protestar y para pedir un poco de revolución, que a mí es algo que me encanta en el mundo, la verdad. Desde pequeña siempre me han fascinado los lobos, eso por un lado. Y por otro, que es como, siempre ha sido culturalmente como un personaje muy odiado. Quería traerse el lado humano y hacer que podamos empatizar. Hay como 6 personas que se han tatuado mi lobo. Y para mí eso era impensable, ¿sabes? Que 6 personas decidieran, no es que les cambie la vida, pero sí han decidido
ponerse algo permanente que yo he dibujado, y para mí eso es el máximo reconocimiento. Es como una descarga emocional al final, poder plasmar todo el barullo que tenemos en la mente de alguna forma en cualquier tipo de soporte. A mí me parece súper terapéutico y sano. Tú, además de en Canarias, también colaboras con proyectos que a nivel nacional. Sí. En El Estafador, por ejemplo, sí, tienes tus viñetas. ¿Qué ha supuesto para ti dar ese salto a nivel nacional? Bueno, El Estafador fue genial entrar a formar parte del Estafador porque, bueno, es un proyecto de Javi Rollo, que es un ilustrador fantástico, es un divulgador y encima es un humorista gráfico, yo creo que de los mejores que hay a nivel nacional. Entonces nos conocimos en un taller, yo estaba enamoradísima de su trabajo y después a nivel personal pues resultó ser otro encanto de persona. Me propuso entrar en El Estafador y supuso, pues, de alguna manera, aunque estaba internet, sí es un poco estar más presente en proyectos que tienen cabida en la península, ¿no? Exposiciones que van de la mano del Estafador. ¿Por qué? Porque vas bajo la cobija de un montón de artistas, son más de 40 artistas de mucho renombre ahora. O sea, han pasado personas por ahí como Joaquín Reyes ha formado parte de la elaboración, Darío Adanti también ha estado por ahí, o sea, ya la marca Javi Rollo es bastante tocha, ¿no? Pero bueno, hay viñetistas como Laura Toba, Marta Piedra, Mercromina, Marilú, Chantal Vizcaíno, Hilda en las Nubes. O sea, y después de chicos, pues muchísimo. Está Roger Pedra, está el mismísimo Javi Rollo. El Estafador nace en el año 2009, exactamente, pues esto es muy gracioso, el 9 del 9 del 2009, lo hicimos coincidir así. Somos ahora mismo los únicos que hacemos una revista de humor semanal en España, que, bueno, no por gusto, porque ya te digo que es verdad que el jueves es una pena que haya pasado a ser mensual, pero bueno, es lo que nos ha tocado y lo llevamos con orgullo. Básicamente lo que editamos es una newsletter, una revista digital en formato newsletter, con un tema, con todos los que colaboran esa semana, y se envía. Aunque sí que es verdad que a mí me encanta, me hubiera gustado que hubiéramos tenido alguna fase también de papel, pero luego también creo que quizá tiene más sentido en un recopilatorio en algún momento, ¿no? La parte de publicar todas las semanas en papel no funciona, yo creo ya. Estamos en otra pantalla, ¿no? Los sábados normalmente se propone un tema de actualidad o que nos interese para la semana siguiente y el martes se entrega. Son unas cracks las dos. Hemos intentado incorporar, yo creo que más del 50% o el 50% o más son mujeres ahora mismo en la plantilla del Estafador. En el fondo es hablar también de estas masculinidades que nos han venido heredadas por el patriarcado y estas cosas. Tú no hables, tú no muestres que tienes un problema, ¿no? No llores nunca, ¿no? Y ahí creo que nos han ayudado mucho las autoras, ¿no? En general y en concreto Carol también habla mucho de emociones o de... bueno, problemas que tienen que ver con las relaciones personales e interpersonales, ¿no? El humor gráfico yo creo que siempre ha sido, si no, no tendría sentido, y el humor en general, ¿no? Ha sido siempre muy anti todo, o sea, muy de cuidado con lo que te están diciendo, que igual te la están intentando meter por otro lado, igual te están intentando vender algo con lo que tú no te quieres casar, ¿no? Hemos sido muy críticos con colaborar con determinada gente o no, a veces, aunque te paguen, y hemos valorado antes el hecho de que podamos tener libertad, por ejemplo, para contar cosas. Tienes 2 libros publicados. ¿Cuándo decides dar el salto al papel? Pues era un sueño, la verdad que he tenido una suerte tremenda, me encantaría decirte, sí, fue una suerte del carajo, porque estaba en mi casa y me llamaron y me dijeron, nos gusta lo que haces, queremos publicarte. Y yo dije, correcto, sí, por favor. Y entonces así nació Fin de la primera parte, que es un libro pues al que le tengo muchísimo cariño, porque es como, bueno, son mis bebés literarios, ¿no? Mis bebés creativos, y fue el primero. Y después llegó de la mano de Ediciones Idea con la fundación de
de Santa Cruz Cómic, pues el segundo, que es cómo está el patio, y pertenece a los archivos de la Fundación, lo cual es un honor también porque pues hay trabajos de Padilla, por ejemplo, de Morgan, y estar ahí pues es un honor. ¿Qué nos encontraremos si abrimos esas páginas? A mí me gustaría que te llevaras humor, pero bueno, como también siempre depende del receptor, ¿no? Depende mucho de tu formación o de tu cultura humorística, de qué te hace gracia, si eres de risa fácil o no, si eres más reflexiva. El humor no siempre tiene que ir ligado con la alegría, ¿no? Si no, no existiría la risa nerviosa o la risa triste. O sea, hay muchas facetas del humor en ese libro. Carolina, dentro de los temas que sueles tratar en tus viñetas, ¿hay alguno que te parezca especialmente importante divulgar? Bueno, la protección animal, absolutamente, porque los animales no tienen voz y dependen absolutamente de las movilizaciones de las personas que tengan un mínimo de conciencia, y es importante que se alce todas las voces posibles por ellos, que se inviertan todas las campañas de concienciación y que se conciencie a la gente de la adopción y no colaborar en este mercado de explotación animal, porque realmente son absolutamente vulnerables y sí necesitan nuestra protección. Bueno, vamos a quedar con ese mensaje. Muchísimas gracias por A atendernos ustedes. Un placer. Y esperaremos nuevos proyectos. Muchas gracias. Esmorecer, desfallecer, perder el aliento por exceso de llanto de risa. Con las historias de la tía Almos, te esmoreces de la risa.